Hola, bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio que se denomina Los Caminos del Tiple y el Cuatro, agradeciéndole al Banco de la República, Seccional Villavicencio, y a nuestro amigo Edgar Castro esta invitación a este conversatorio tan especial. Quiero pues empezar presentándome. Mi nombre es Ricardo Varela Villalba, soy tiplista, integrante del trío acústico El Barbero del Socorro. Bueno, mi historia como músico empieza desde muy niño, de la mano de mi padre. Digamos que aprendí a escribir y hablar a la vez que a tocar en la guitarra y el tiple. Y mi educación musical pues estuvo en la escuela de música departamental que existía en esa época en Bucaramanga y en Santander, que se denominaba DICAS, la Dirección de Cultura Artística de Santander. Durante esos años, hice mi educación musical informal, y fue en esos años que conocí el tiple, que en Santander tiene una preponderancia especial y que pues, le agradezco a la vida y a esa suerte de casualidades haber conocido el instrumento. Pues como músico he desarrollado mi carrera como intérprete del instrumento, básicamente con el trío, con el Barbero del Socorro, con quien hemos grabado 3 producciones discográficas, y hemos tenido la oportunidad pues de participar en numerosos festivales, concursos, encuentros, invitaciones pues por todos los rincones de Colombia durante estos 30 años de historia musical, y en más de 40 países del mundo hemos tenido pues, la oportunidad de mostrar nuestra música y de participar en diferentes eventos. Yo pues invito a las personas interesadas a que busquen nuestra web, elbarberodelsocorro.com, y encuentren pues toda la información biográfica y artística mía. Quiero darle la palabra al maestro Juan Carlos Contreras, con quien vamos a desarrollar este conversatorio y con quien tengo el honor de compartir hoy este espacio. Maestro Juan Carlos. Bueno, muchas gracias. También muchas gracias al Banco de la República por la invitación. Eh, Así como para hablar un poco de mi vida artística, yo también empiezo a temprana edad. También por mi padre, mi abuelo era tiplista, era de la Vega, Cundinamarca, y mi papá pues heredó la vena artística, aunque también pues se empeñó como escritor, músico, teatrero, bueno. Hacia los 9 años empezamos con la música llanera. Yo empiezo a aprender a tocar cuatro y pues de ahí en adelante empieza toda una carrera por querer aprender y por querer saber pues como todos esos códigos del joropo, todas esas particularidades de cada estilo, de cada forma musical que comprende la música llanera. Y de ahí pues entonces me empiezo a integrar a agrupaciones, empiezo a ir a festivales. Ya después tengo como un reconocimiento por parte de los llaneros que en aquel tiempo eran bastante regionalistas, pero finalmente logro involucrarme en el medio y ya empiezo a tocar con músicos de trayectoria, empiezo a viajar y finalmente pues también como hacia el 2005 empiezo bueno, antes tuve como esa integración a agrupaciones como la de Cholo Valderrama, también hice algunas presentaciones con Reinaldo Armas, bueno, con gente, digámoslo así, de la gama alta de la música llanera. Seguido a esto, entonces en el 2005 empiezo como a integrarme también a la parte académica, pues siempre trabajé en la Academia Llano y Joropo desde el 94. He estado vinculado a esta academia con el maestro Hildo Ariel Aguirre, que es una de las más importantes de la capital y de donde han salido pues muchos músicos que en la actualidad son referentes importantes. Y hacia el 2007 entonces entro como profesor de cuatro y ensamble llanero de la Universidad Distrital de la Facultad de Artes, ASAP. Y esto me permite
entrar en el ámbito académico. Ahí también se me da la oportunidad de terminar mi carrera como músico. Ya he tenido algunas estudios académicos en la niñez. Y pues ahí termino la carrera de músico. Posteriormente, en el 2017, hago una maestría en la Universidad del Bosque sobre músicas colombianas, así se llama, Maestría de Músicas Colombianas. Y en la actualidad, pues me encuentro grabando mi primer trabajo discográfico como solista de cuatro y bandola y grabando mis composiciones. Pues la mayoría de toda esta casi 40 años de actividad musical he estado al servicio de otros músicos, cantantes, pero nunca había hecho un trabajo propio y en este momento me encuentro ya finalizándolo. Espero ya para finales de diciembre tener ya en las manos el CD. Bueno, y entrando ya en materia, como para lo que me compete dentro de esta charla, voy a hablar un poco sobre la historia del 4, que es lo que yo vengo aquí a relacionar para todos ustedes, y es, bueno, sobre el joropo, digámoslo así, existe escasa literatura, existen escasos escritos y muy pocas investigaciones. Realmente lo que se tiene es muy poco, pero sí han habido algunos escritos. Hay un ensayo de un señor que se llama Battaglini, un venezolano, que es como el que he encontrado así más completo sobre la historia del 4, y es que llega hacia finales de 1500, comienzos de 1600, llegan los primeros cargamentos, digámoslo así, de insumos de España, entre los cuales llegan algunas guitarrillas renacentistas y vihuelas. Vihuela era como el nombre general para todos esos instrumentos rasgados y de cuerda pulsada que existían para la época, las bandurrias, las vihuelas, las guitarras renacentistas y las guitarrillas. La guitarrilla era un instrumento, pues, digámoslo, pequeño. Yo tuve la oportunidad de participar en un grupo de música antigua, el cual me permitió conocer y definir cómo era la guitarrilla, que es supuestamente y posiblemente el antecesor del 4 llanero. Tengo un pequeño video que me gustaría mostrar, en el cual pues se puede apreciar, digámoslo así, la guitarrilla en un festival de música antigua. Tuve la oportunidad de estar, y ahí pues pude apreciar este instrumento. No sé si el maestro me confirma si se está viendo la imagen. Se está cargando, maestro, pero todavía no. Bueno, esperemos un segundito, yo reviso acá dentro de las ventanas que tengo aquí puestas. Listo, maestro, ya se está viendo. Bueno, aquí tuve la oportunidad de tener una guitarrilla a las que les estoy refiriendo en un festival de música antigua. El video dura como 10 segundos, pero podemos apreciar el parecido en la forma y en la forma de afinación también, ¿no? Maestro, se está viendo es un texto, se está viendo es un texto, pero no se está viendo el video. Tal vez está en otra ventana. Bueno, ya revisamos. Permítame. A ver. Bueno, yo creo que no voy a poder mostrar esa guitarrilla, pero bueno, básicamente quería mostrar el video. Sin embargo, aquí tenemos dentro del escrito que les estaba relacionando, creo que ahora sí están viendo la imagen. Sí, se está viendo, maestro. Esta es como una de las, una guitarrilla. Estas son unas fotos que tomó el maestro Battaglini para relacionarlas en su ensayo. Y pues aquí podemos ver la forma, ¿no? Pues que
tiene que ver mucho con la forma actual del cuatro, ¿no? Además es un instrumento pequeño y pues tenía 4 órdenes de cuerdas, las 3 primeras dobles y la última sencilla. Y pues para la época habían métodos, existen solo 2 métodos para esta guitarrilla, casualmente. Este era uno, hacia 1700, aquí en Venezuela y Colombia habían academias donde se enseñaban estos instrumentos y este era uno como de los más populares. Hablábamos hace un rato con el maestro que para la época existen algunas coplas, voy a dejar ya de compartir pantalla, existen algunas coplas donde se habla de los juglares o de los serenateros de la época, donde ya se relaciona la guitarrita de 4 cuerdas. Esta es como la historia, digámoslo así, del instrumento en su llegada. Ya hacia 1900 empiezan a aparecer, 1800 empiezan también a aparecer algunos escritos donde aparece también relacionado ya como el 4 o guitarro de 4 cuerdas. Y hacia comienzos del siglo, finales del siglo, ya aparecen las primeras, del siglo XIX aparecen las primeras fotos. Y históricamente hacia comienzos del siglo XX ya empiezan a aparecer los primeros referentes. En los años 30, 40 aparece Jacinto Pérez, Hernán Gamboa, y otros referentes que empiezan a hacer del 4 un instrumento que no solamente se dedica a la línea del acompañamiento, al servicio de la arpa, de la bandola llanera, sino que también empieza a aparecer como solista, ¿no? Entonces, así a grandes rasgos, esta es como, digámoslo así, una historia del 4. Aparentemente y posiblemente viene de la guitarrilla renacentista y se configura con 4 cuerdas. Se conserva la misma afinación de la guitarrilla, como prácticamente la misma forma, porque es una caja pequeña. Ahorita más adelante les voy a mostrar los instrumentos. Y pues en este momento ya le cedería la palabra al maestro para que nos hable sobre el origen del tiple. Quizá, maestro Juan Carlos, también pues decir que pues también el hilo conductor de este conversatorio es una historia compartida, ¿no? De sus ancestros históricos entre el tiple y el cuatro. Al final también nos habla pues, de la historia de Colombia y de Venezuela, desde sus instrumentos, desde su organología. Y decir, pues antes de entrar como a los detalles históricos del tiple, pues que Colombia y Venezuela, y sobre todo desde el punto de vista organológico de la historia de sus instrumentos, pues tienen una historia común que empieza desde la misma conquista y la llegada de los españoles, ¿no? Los instrumentos que nos mostraba el maestro Juan Carlos, pues son los mismos, o muchos de ellos son los mismos que llegaron tanto a Colombia como a Venezuela en la Nueva Granada y a otras regiones de toda América Latina, ¿no? Las islas del Caribe, en Brasil, el sur lo que es hoy Argentina, Chile y Uruguay, y que esta serie de instrumentos pues tienen como nuestra cultura latinoamericana rasgos comunes, ¿no? En el caso pues del tiple, en la investigación más seria que ha existido y más completa es el libro de David Puerta Zuluaga, publicado en los años 90, Los Caminos del Tiple. Y en esta obra, el maestro David Puerta, pues, se fue para España, para Europa, investigando en libros históricos y en documentos de la época, bueno, qué instrumentos desembarcaron a América y a Colombia en específico. Y hace todo un recorrido por esta historia y de acuerdo, concluye en su libro pues que el origen del tiple colombiano se encuentra en la guitarra de los años de la conquista. Y que esa guitarra y estas vihuelas y estos instrumentos de cuerda que llegaron al territorio colombiano
pues hacen una adaptación de la realidad, es decir, cogen pues las maderas, las músicas, todo lo que había en este contexto americano y lo transforman hasta que en el siglo XIX podemos hablar de el tiple con las mismas características que lo conocemos hoy. Mm, Digamos que el maestro Puerta concluye pues que el tiple es una creación eh, original a partir de estos instrumentos de cuerda como vihuelas, la guitarra española, que llegaron a América y que solo hasta mitad del siglo XIX tenemos pues plena conciencia de su existencia. Vemos que ya avanzando, después de esta época, cuando se independiza la Nueva Granada de España, empieza el tiple en la zona andina colombiana a coger como una personalidad. Y este desarrollo llega hasta pues, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, donde ya se asienta pues, una cultura de la música andina colombiana y que se expresa a través de agrupaciones como pues, la lira colombiana, el conjunto granadino y en diferentes regiones de la zona andina colombiana, las agrupaciones o los combos de música andina incorporan el tiple como principal instrumento de cuerda armónico. Luego ya en el siglo XX, pues el tiple tiene una evolución gigante en la zona andina a través de intérpretes como en los Santanderes Pacho Benavides, que fue el primero que que cogió el instrumento como melódico. Y en la zona del altiplano cundiboyacense y de la capital de Bogotá, pues todos los ciclistas que hicieron parte de estas agrupaciones, de la lira colombiana, el conjunto granadino, que le dieron personalidad típica. Pero digamos que, bueno, en el siglo XIX hubo tiples de 8 cuerdas, incluso tiples de 5 cuerdas que están documentados en diferentes documentos de la época, y hasta finales del siglo XIX es que conocemos el tiple como lo conocemos hoy, ¿no? 4 órdenes de cuerdas triples para un total de 12 cuerdas. Más adelante vamos a hablar, vamos a mostrar los instrumentos y hablar un poco de los intérpretes clásicos y contemporáneos. Bueno, yo le cedo la palabra al maestro Juan Carlos para que hablemos un poco pues de la morfología de los instrumentos. Bueno, pues en el caso del cuatro, sin lugar a duda, es un instrumento que se configuró en Venezuela, e inclusive fue declarado instrumento nacional, es el instrumento nacional de Venezuela, y está incluido en casi todas las músicas de Venezuela. Si no estoy mal, también como proyecto a la UNESCO fue pasado como para que fuera declarado Patrimonio Material de la Humanidad, y en efecto fue declarado por la UNESCO con este mérito. Hay diferentes formas, digámoslo así, del cuatro. Pues existe el cuatro tradicional, que es un cuatro sencillo, que es un cuatro. Yo tengo aquí varios instrumentos. Digámoslo así, que este podría configurarse como el cuatro. Voy aquí mostrando así coloquialmente, digamos. Este es un cuatro, pues digámoslo, muy tradicional, básico, es venezolano, de fabricación Camacaro, y pues, digámoslo así, que es un cuatrico de combate, un cedro, todavía conserva, por ejemplo, en este caso, las clavijas tradicionales. Y este es como el modelo, digámoslo así, que se configuró como desde 1800. En la actualidad todavía se utilizan estos cuatros tradicionales en lo que tiene que ver con el acompañamiento de la música comercial, e inclusive las grabaciones comerciales todavía se hacen con este tipo de cuatros. Como en todas las épocas, yo me acuerdo que cuando yo empecé hace como unos 35 años, los cuatro de moda eran los Navarro.
y los Pablo Canela, que ya eran de una tradición de muchos años. Cuando yo empecé, ellos ya eran pues bastante entrados en edad. Y yo alcancé a tener 4 Navarro y 4 Pablo Canela, que eran como la tradición, digámoslo así. Posteriormente, como hacia los años 80, finales de los 80, se empiezan a configurar unos cuatros por las tendencias, digámoslo así, de los cuatristas en grabación, unos cuatros que llamaban los cuatro Rolito, que se llaman, y en la actualidad todavía siguen mandando la parada. Uno de los que impuso de alguna manera esa forma de construcción fue el maestro Adelso Paz, quien hizo parte de los Torrealberos. Juan Vicente Torrealba, en los años 50, uno de los primeros en grabar música, digámoslo así, llanera urbana, ¿no? Quien fue uno de los que urbanizó la música, que la estilizó y le dio pues como también unas connotaciones a la forma de tocar el cuatro. Y este señor, este luthier, que primero fue cuatrista durante mucho tiempo, Adelso Paz, más conocido como Rolito, configuró una manera muy particular de hacer los cuatros, que es esta. Estos cuatros, pues primero se caracterizan porque son oscuros, son de una pintura como oscura. Este inclusive es un poco claro para los que tenemos. Y esta marquita aquí que tiene, esta marquita que es la característica de esos cuatro Rolitos. La mayoría de los cuatristas que entramos en el ámbito de la grabación manejamos como este cuatro para todo lo que tiene que ver con acompañamiento de cantantes, para grabaciones de música tradicional y de música comercial, música que hace parte de la industria. Ese sería como uno de los dos cuatros. También hacia los años 70 empieza como una tendencia también bueno, antes, el 4 ya como les había contado con Jacinto Pérez, el rey del 4, y con Freddy Reina en los años 40 y 50, se configura como un instrumento que puede otear no solamente dentro de la línea del acompañamiento y del rasgueo, sino también empieza a tener exploraciones como solista, ¿no? Entonces empieza a hacer imitaciones y a hacer covers de música de la época. Y el maestro Freddy Reina, quien estudiaba guitarra y se rompe su guitarra y lo único que tenía a la mano era un 4, empieza como a traer todas esas técnicas de guitarra hacia el 4 solista, y luego trabaja con una afinación diferente, que es la que, hay 2 afinaciones en el 4, una que es el cambur pintón, como dicen ellos, cambur pintón, y el cambur pintín, cambur pintín, cambur pintín, que sería con la cuerda aguda, ¿no? Entonces, este tipo de afinación también se trabaja mucho en Venezuela. Aquí en Colombia creo que ningún cuatrista todavía otra. Este modelo, digámoslo, es creado, bueno, solicitado a un luthier que no me acuerdo en este momento cómo se llama, por el maestro Rafael Casanova. Y el maestro Rafael Casanova antes lo que hace es agregar 3 trastes más al 4 tradicional para tener pues como un poco más de rango en el aspecto del 4 solista, ¿no? Y el 4 solista, digámoslo así, entra en dinámicas diferentes a la de solamente el rasgueo, sino que ya entra también a hacer como otras digámoslo así, otras dinámicas como la del hacer piezas de guitarra clásica para 4 solistas. Voy a poner un ejemplo así corto. Entonces, este es un 4 que ya tiene, digámoslo así, un poco otras formas. Bueno, realmente este no es mi 4 de solista.
lo tengo en un estudio donde estoy haciendo, pues, adelantando mi grabación, pero este, pues, es como un 4 solista, digámoslo así, una gama media. Utilizo también como este artefacto que, pues, me permite apoyar, tener el 4 un poco más alto. Y en las últimas épocas, pues, también ha venido el 4, digámoslo así, ya un poco más moderno. Este es un 4 eléctrico. Y es que no me puedo acomodar la cámara para que se pueda ver. Este ya es un 4 de 24 trastes. Y pues, obviamente, pues uno puede trabajar este 4 con pedaleras, con un sinnúmero de efectos. Y pues también es un poco chévere como en tarima para que no haya feedback, para que no haya, pues, como eso. Eso es como así como para hablar un poco de la morfología del instrumento. Maestro, usted nos dirá sobre el tiple. Bueno, yo para complementar un poquito la historia que traíamos, le quiero compartir simplemente una fotografía que está aquí en el trabajo histórico de David Puerta, que él dice más o menos sobre los años 20 del siglo XX, es donde se establece ya el tiple como lo conocemos hoy. Y aquí hay una fotografía que él pone de la lira colombiana en 1921, donde salen, pues digamos que los dos ya avances del siglo XX podemos decir, de la lutería o la morfología del tiple. Aparecen Aristóbulo Ortiz y Alberto Escobar, tiplistas de la lira colombiana. Y ambos ya tienen tiples de 12 cuerdas, uno con clavijero de madera y otro con clavijero mecánico, que es el que la se popularizó, ¿no? Para mejorar la afinación. Ya pues dispuesto esta morfología del tiple, digamos que podemos hablar que en el siglo XX el tiple se estableció y básicamente tuvo muchas afinaciones al principio, pero se destacan dos: la afinación en do, que se llama por la afinación universal, que se estableció en la capital, en Bogotá, y en los Santanderes y un poco como el norte de Boyacá, una afinación en si bemol. Porque digamos que eran las dos afinaciones reconocidas en el país. Evidentemente en todo el resto de la zona andina era la afinación en do, la universal, pero en los Santanderes tenía esa característica del tiple en si bemol. ¿Por qué? Porque primero el tiple en si bemol, las cuerdas quedaban más laxas, y se podía hacer como más vibrato, se prestaba más para la función melódica del instrumento. Entonces, esas eran las dos afinaciones. Hoy en día ya es muy escaso encontrar los tiples en si bemol, además porque desde el punto de vista de la lotería, el tiple en si bemol necesita, la distancia de puente a puente debía ser más larga para poder tener que la cuerda fuera pues más laxa y estuviera más relajada, y había que hacer pues algunos ajustes en la lutería misma del instrumento. Pero digamos que hoy por hoy la afinación universal es la de do. Este tiple con el que yo toco ahora, yo desde niño hasta más o menos mis 20 años toqué un tiple en si bemol, después me cambié al tiple en do también pues por razones prácticas, ¿no? El tiple en do en cualquier combo pues es más fácil adaptarse. Cuando tú tocas un instrumento en escordatura o en una afinación diferente de la universal, pues te toca ser un transportador automático a do. Bueno, tú ya sabes que para ti es re. Entonces, digamos que por facilidad y también por una cuestión de calidad en el sonido melódico, cuando se toca el instrumento en función melódica, pues la cuerda donde está más tensa, el sonido pues proyecta mejor y queda más claro para la función melódica, por lo menos. Entonces, digamos que esas dos afinaciones, el tiple en si bemol, todavía se toca en algunas zonas de Santander y de norte de Santander, pero cada vez menos. Hay pues tiplistas modernos, Lucas Saboya tiene su tiple en si bemol, pero digamos que ya es una rareza, realmente. Casi todo el tiple se ha pues unificado en esta afinación en do. Y desde el punto de vista de la lutería, también ya está como muy homologado todo el tema de construcción a nivel nacional, o por lo menos en toda la zona andina. Por ahí en Venezuela
también se hacen tiples y en la zona andina de Venezuela también se toca el tiple cada vez menos y cada vez es como más algo, una rareza, pero se hacían y había luthieres en Mérida, por ejemplo, que hacían tiples. Y incluso la afinación en si bemol todavía se conserva, quienes tocan todavía tiple en la zona andina de Venezuela. Pero esta afinación en do, digamos que tiene las distancias homologadas, ya pues depende de cada constructor el grosor de del cuerpo, del instrumento, de la espalda, de los aros, es muy homologada. Y por supuesto, pues el clavijero mecánico, que ya pues es algo que no se puede renunciar por la calidad de la afinación. También hay tiples eléctricos, los hermanos Saboya del trío Palos y Cuerdas y tienen una versión, hicieron un trabajo con tiples completamente eléctricos, pero digamos que no se ha desarrollado hasta el punto de que haya pues una lutería desarrollada de instrumentos de tiples eléctricos. Yo creo que en parte también que a diferencia, por ejemplo, del joropo y de la música que en Colombia pues le llamamos llanera, pues no tiene ese despliegue comercial, ni ha habido como una urbanización y una como masificación ni del consumo ni de la producción. Entonces, de alguna forma, el tiple se ha conservado como en círculos básicamente no comerciales o muy poco comerciales, y de alguna forma esto también crea como un efecto endogámico, ¿no? Que le cuesta un poco transformarse en eso. Sin embargo, por ejemplo, este tiple es electroacústico, tiene pues un amplificador aquí, se puede conectar por aquí, también por efectos prácticos, ¿no? Porque a la larga uno casi siempre toca conectado o en espacios abiertos, y un instrumento acústico, pues estos son instrumentos de cámara que están pensados y hechos pues para ambientes pequeños y para música de cámara. Y pues resulta que en la vida real uno siempre toca en escenarios y le toca conectarse. Entonces es un tiple electroacústico y, y ese pues, es como el normalizado. Quizá también hay que hablar aquí del tiple requinto, que nació pues desde el altiplano cundiboyacense hasta los Santanderes y que hoy en día tiene mucho realce, si se quiere, se toca más que el tiple tal vez por el fenómeno de la música carranguera. El tiple requinto es un tiple más pequeño y que no tiene estas cuerdas entorchadas. A ver, bueno, quizá aquí el tiple son 4 órdenes afinados mi, si, sol, re. Pero en cada orden, la cuerda del centro está una octava abajo que los aceros laterales. En el requinto no existen esos entorchados, es decir, las 3 cuerdas suenan al unísono, mi, si, sol, re, cuerdas de acero. Entonces, esto lo hace más agudo y desde el punto de vista de la lutería, pues son instrumentos más pequeños, de caja más pequeña y de diapasón más largo. Esto pues porque su principal función es melódica y en la música carranguera pues tienen un protagonismo gigante. Yo lo comparo pues como en el de la guitarra eléctrica, en el pop o en el rock. El requinto, el tiple requinto pues llega a ser las veces de este instrumento, ¿no? El que hace las introducciones, los solos, el que hace pues, el contrapunto al cantante, y tiene toda una evolución, y en el requinto sí que hay instrumentos eléctricos y hay mucho desarrollo de la lutería. Esto, no sé, maestro, si hablamos, no sé, ahora de un poco como de los intérpretes y los estilos de los instrumentos. Bueno, yo había quitado mi sonido porque se había venido el aguacero, pero ya escampó. Bueno, pues como yo les contaba, a nivel, digámoslo, de solista, pues hay unos referentes importantes. Jacinto Pérez y Hernán Gamboa, quien desarrolla un estilo diferente, digámoslo, dentro del cuatro solista, ¿no? Voy a hablar primero del cuatro solista, pues que es importante porque pues ha desarrollado algunas técnicas que no existían en el instrumento, pero que se ha ido apropiando. Pues realmente creo que el tiple y el cuatro comparten que son instrumentos muy nuevos, ¿no?
Y antes de meterme en esto, quería también relacionar que, por ejemplo, en la región del Casanare, en Tauramena y en Maní Casanare, que son dos pueblos, dos nichos donde predomina la música de diapasones más que la de arpa, y que a la actualidad todavía se conserva esa estética del joropo, y además resguardan esas formas de interpretación, ¿no? Que están a partir de la música de diapasones. En estas regiones, hacia los años 30 y 40, se hacía música llanera, era con tiple, bandola y guitarra, porque además, pues, Casanare hacía parte de Boyacá, ¿no? Entonces, pues, la influencia aparentemente y posiblemente es que la música también de esa región tiene como, digámoslo así, una acentuación muy parecida a la música andina. Tiene como esa particularidad que como que tiene elementos del llano, pero también tiene elementos de lo andino. Hablando específicamente de esa región del Casanare donde se hace donde existe esta manifestación. Y cuentan pues que ahí se tocaba antes esa música, no existía el cuatro ni la bandola llanera, existía era el tiple, que se llamaba bandolón, el guitarro, que era el requinto, y la bandola mata-mata, que era la bandola andina. Ya posteriormente, como hacia los años 70, es que llegan las primeras bandolas y cuatros, a partir de que también empiezan como los festivales de música llanera donde vienen los venezolanos, y pues los venezolanos traen el arpa, traen el cuatro, y bueno, empieza ahí todo un movimiento. En cuanto al cuatro, digámoslo así, el desarrollo a nivel de acompañamiento, que era el que mirábamos, es un cuatro, digámoslo así, que se dedica específicamente al sostén y amarre del grupo. Dentro de la parte rítmica y armónica, pues el cuatro tradicional, digámoslo así, se dedica simplemente a su base. Hay algunos referentes importantes dentro del acompañamiento, como Jesús Rodríguez, hacia los años 70, donde ya se configura, digámoslo así, la música comercial. Ahí de adelante no tengo, ahí para atrás no tengo muy claro los primeros cuatristas, los nombres, pero pues de parte de los torrealberos, por ejemplo, en Caracas, sí, el que les comentaba antes, el hermano de Juan Vicente Torrealba y el maestro Adelso Paz. Y hacia los años 70 pues se configura Jesús Rodríguez, acompañante del maestro Reinaldo Armas, y Ramón Mota, que hasta la actualidad sigue siendo uno de los referentes más importantes por haber como configurado esa forma del acompañamiento de su base y unos floreos que son como específicos en ciertos sectores de las piezas musicales comerciales, como los pasajes, algunos golpes, y esas formas como de acompañamiento también de la música, digámoslo así, estilizada, de la música que se ha venido, pues, digámoslo así, configurando a través de todos estos años. En el cuatro solista, como ya les comentaba, pues hay cuatro referentes muy importantes. El primero, Jacinto Pérez, que es el que empieza con el cuatro solista, que hacía rasgados y hacía punteos muy, digámoslo así, muy sencillos. Después viene el maestro Freddy Reina, quien sí utiliza más la técnica arpegiada. Y el maestro Hernán Gamboa, quien es el que implementa la técnica del, yo digo, core melody, que es, digámoslo así, una forma de la guitarra eléctrica y creo que de la guitarra acústica también, ¿no? Pues que esta técnica pues es cantar la melodía, el acorde y la rítmica en un solo componente, ¿no? Entonces el maestro Fede Reina toma
melotipos, digámoslo así, de las músicas tradicionales y los empieza a hacer sobre esta dinámica, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Pajarillo existe este melotipo. Entonces él lo coge y lo transforma haciéndolo rítmica, armónica y melódicamente en un solo componente. Ya esa técnica sonaría. Básicamente lo que imitas son como pues esas melodías del arpa, ¿no? Y pues también esta técnica nos permite un desarrollo, digámoslo, de la mano derecha. Después aparece el maestro Asdrúbal Che Hurtado, más conocido como Che Hurtado, y pues quien todos los cuatristas consideramos como el padre, digámoslo así, del cuatro solista. Por todas esas, digámoslo así, evolución, todos esos aportes que él hizo a esa expresión de ese cuatro de core melody o rasgapunteo, como le decía el maestro Hernán Gamboa. Y el maestro Che Hurtado pues hace un desarrollo brutal, digámoslo así, del cuatro solista en todas sus formas, también en el ámbito y en la tendencia que se dio hacia los años 70 de los ensambles, nuevos formatos, el encuentro de músicos tradicionales con músicos académicos y formato de esa nueva tendencia de los ensambles, ¿no? Y ahí pues también él desarrolla pues todo lo que tiene que ver con dinámicas, con formas de acompañamiento de la gaita, del merengue, de los vals, bueno, o sea, hay un compendio muy grande de todo el aporte del maestro Che Hurtado al cuatro solista, y también pues importante porque él hace en el 2004, el 4 de abril del 2004, hace el primer encuentro de cuatro en Caracas, Venezuela. Y pues ahí es como un festival, no es como un concurso, y este concurso se vuelve pues una ventana para todos los cuatristas y también pues como que permite visibilizar el instrumento en esa práctica del cuatro solista y todas esas evoluciones. Sin lugar a duda, pues se han implementado técnicas como el arpegiado, el rasgueo que habíamos dicho ahorita, cosas como los abanicos de la guitarra flamenca. También se ha experimentado mucho como con efectos tímbricos de la madera, ¿no? También se hace muchos experimentos. Un primer ejercicio fue, que creo que lo hizo el maestro Chota, fue reemplazar los apagados, que son lo que en el tiple se llama el aplatillado, por golpes en la tabla. Entonces el golpe, digamos, lo va... Esos son como, digamos, así algunos. Y ya también después se implementan como cosas... un patrista que se llama Jorge Glenn implementó una técnica que es coger la uña como si fuera un plectro. No sé si en el tiple también se utiliza esa técnica ya para hacer como improvisación, y pues también como para poner el tiple un poco, el cuatro un poco más melódico. Ahora hay mucha esa tendencia como de la improvisación, escalas.
Así como a grandes rasgos, pues ahí hablé un poquito de esas técnicas y esas formas de interpretación y como los grandes referentes que han hecho parte de esa configuración del cuatro solista y de acompañamiento. Gracias, maestro Juan Carlos. Bueno, para hablar un poco como de las técnicas interpretativas del tiple, digamos que así como vemos cómo en Bogotá, hacia los años 20 del siglo pasado, que se consolida el tiple desde el punto de vista morfológico, también en su interpretación. Digamos que desde que nació el tiple hasta más o menos los años 40, 50 del siglo XX, el tiple tenía una función armónica de acompañamiento. ¿Y qué decimos? Pues armónica, simplemente pues en la mano izquierda ir poniendo los acordes y en la mano derecha pues un rasgado, aplatillado, bueno, tiene muchos nombres, la forma de atacar las cuerdas en la mano derecha del tiple. Entonces, digamos que la forma básica como nació y como se sigue, por supuesto, hoy tocando y mayoritariamente la técnica interpretativa pues, del tiple es armónica. Y es eso, los diferentes ritmos. Entonces, esa fue la primera función que sigue y la más común, que es acompañar. En estos grupos que se consolidaron en Bogotá y que, digamos, dieron el cuerpo estético, la fijación estética de la música andina colombiana, el tiple tenía esta función armónica. Pero sobre los años 40, 50 del siglo XX aparece una técnica que es usar el instrumento como instrumento melódico. Vemos el primer referente es Pacho Benavides, un santanderiano, beleño, un poco como autodidacta, que empezó a tocar su tiple en si bemol y a tocarlo en forma melódica. Vemos que fue el primero, pero no es el único. Paralelamente, en Bogotá, digamos que después el pionero fue Pacho, pero empiezan a aparecer Álvaro Dalmar, que es un gran músico de la música andina colombiana, que se grabó un tiple como un disco como tiplista solista o tiplista melódico, y que es un referente para todos los que hacemos tiple melódico. También Luis Uribe Bueno se grabó su tiple, su disco de tiple. Esto ya estamos hablando años 60, 70. De los 40 a los 70 se fue consolidando esta técnica alternativa de tocar el tiple como un instrumento melódico. Esta senda que inició Pacho Benavides, Álvaro Dalmar, Luis Uribe Bueno, la siguieron y llevaban a su perfección Mario Martínez, que un santanderiano de los hermanos Martínez, de Jaime y Mario, ya muertos ambos, que desarrollaron esta escuela de tiple melódico. Después vino José Luis Martínez, que todavía está y que marca la pauta y que es un gran amigo y un gran conocedor en la técnica de ejecutar el tiple como instrumento melódico. Ese es mi fuerte también como tiplista, esa es mi escuela en la que yo aprendí, y digamos que nosotros dimos con el Barbero del Socorro, con Edwin Castañeda, Adrián Manrique, otro paso en esa línea. ¿Qué pasaba? Yo creo, desde el punto de vista personal, en los Santanderes nunca tuvo mucho arraigo la bandola, que es el instrumento melódico pues, de la zona andina, la bandola colombiana. Y había escasez de luthiers, había escasez pues, no estaba popularizado, no se tocaba mucho, entonces digamos que no teníamos un instrumento melódico propiamente, entonces hacíamos el tiple como en función melódica y teníamos nuestros referentes, ¿no? También yo creo que hay voy a decirlo de paso, pues las zonas y estas músicas y estos instrumentos, yo sé que el maestro Juan Carlos lo comparte, son instrumentos híbridos también fronterizos. En los Santanderes, pues la cercanía estética, cultural, musical, de todos los puntos de vista económicos y políticos con Venezuela es total. Entonces, digamos que siempre hay algo de ida y vuelta en todas nuestras músicas y nuestros instrumentos. Entonces, yo me acuerdo en mi niñez cuando, para mí, claro, me eduqué escuchando los grandes grupos de Bogotá y de la música colombiana, pero también para mí fue una revelación escuchar, por ejemplo, Gurrufío. Y la forma de que cuando ahorita el maestro hablaba del Che Hurtado, a mí me inspiró muchísimo para acompañar el tiple, la forma en que acompañaba el cuatro Che Hurtado, y esa evolución del 4 y de alguna forma la asumí también,
la asumimos en Santander, esa forma de acompañar. Cuando hablo de esa escuela del tiple melódico que inició Pacho y que hoy está pues muy desarrollada en todo el altiplano cundiboyacense y en los Santanderes, es que se toca el instrumento como una mandolina, con un plectro, una púa, y se toca completamente como en función melódica, ¿no? No sé, por ejemplo. Sí, entonces se coge el instrumento como un verdadero instrumento melódico y esto ha tenido pues un desarrollo gigante y hoy por hoy en Santander pues hay una escuela en varias, en Bucaramanga, en San Gil, en Charalá, de escuelas de tiple que se toca como instrumento melódico y hay grandes representantes después de nuestra generación de Edwin y yo con el barbero está Carlos Vázquez en San Gil, Diego Otero, Nicolás Márquez, y hace poco pues pasó el concurso nacional de tiple que se hace en Charalá, que es digamos un concurso dedicado a esta técnica de ejecutar el tiple como melódico. Hombre, yo me impresioné, son 30, 40 niños de 8, 9, 10 años tocando el tiple así. Pero digamos, bueno, esta es una escuela, la tiple melódico. Pero en Bogotá, a su vez, esto, digamos que desde los años 80, cuando el trío Joyel con Luis Fernando León estableció como un nuevo nivel estético en la ejecución de la música andina colombiana y asumió nuevos roles, el mejoramiento desde el punto de vista de todos los elementos musicales. Bueno, el trío Joyel tuvo acá a Ricardo Muñoz y una serie de tiplistas que desde Bogotá fueron asumiendo, digamos, una tercera técnica de ejecución del tiple, que es el tiple solista. Y digamos que de alguna forma es la adaptación de la técnica de la guitarra clásica al instrumento del tiple. Y esa senda que se inició con el trío Joyel, bueno, y en otras partes de Colombia, ¿no? Los hermanos Moncada, en el eje cafetero, en toda la zona paisa, en Cali, con el maestro Guzmán, con muchos intérpretes, esta técnica de Juan Pablo Hernández en el Tolima, de tocar el instrumento como un instrumento solista, viene esa evolución, luego viene Fabián Gallón con el cuarteto colombiano, y hoy por hoy tenemos a nuestro gran exponente de esa técnica, que es sin lugar a dudas Lucas Saboya, del trío Palos y Cuerdas de los hermanos Saboya, que lleva como esta técnica a su máximo nivel. Y hoy por hoy, pues reconocemos estas tres técnicas, el triple solista, que trata como de integrar melodía y armonía en uno solo. Y la melódica que es más en los Santanderes y en el altiplano cundiboyacense, sobre todo con la música carranga, con el triple requinto en la melodía, y su función básica armónica que se sigue tocando pues en toda la zona andina de Colombia. Y esos son los tres como grandes escuelas, grandes estilos, y pues los grandes intérpretes que tienen estas tres escuelas. No sé, maestro, como para ir concluyendo, si hablamos un poco como del futuro, cómo vemos las tendencias y también un poco como cómo se integran T-Play 4 y las músicas que hacen T-Play 4. Bueno, pues queda, queda claro que pues los dos instrumentos han venido teniendo un desarrollo como a la par, ¿no? Desde el acompañamiento hasta el solista. En la actualidad, pues, digámoslo así, dentro de lo que se puede observar del 4, es que sigue teniendo una evolución impresionante. O sea, cada vez salen más muchachos donde se puede ver ese desarrollo, porque pues ellos obviamente empiezan desde lo que hay en la actualidad. Nosotros hemos venido sufriendo ese desarrollo poco a poco, pero ellos llegan a lo que es la actualidad y pues parten de ahí en adelante y pues, por ejemplo, en el Festival Internacional del Joropo que pasó la semana pasada, donde estuve de jurado, pues pude analizar eso, ¿no? Cómo esas nuevas generaciones pues ya llegan a donde llegan a esas técnicas, no durante varios años, sino que llegan de una vez a abordar
todos esos efectos que existen ahora en el 4 y eso. Y ve uno, pues el que ganó es un pelado como de 16, 17 años, que tiene un desarrollo impresionante en el 4. Yo pienso que todavía falta estandarizar, digámoslo así, en el 4, ¿no? Pienso que en el triple debe ser un poco diferente, pero en el 4 sí falta estandarizar, por ejemplo, un poco más la parte de obras que permitan también como tener unas secuencias metodológicas para la enseñanza. La música llanera se sigue conservando como una música de tradición oral y todavía se sigue enseñando y todavía se sigue haciendo la práctica, digámoslo así, de la tradición oral predominante en todos los instrumentos, ¿no? Uno habla pues con la gente de las regiones como del Casanare y eso todavía pues se sigue transmitiendo por vía oral, ese sentarse con el maestro y reproducir lo que uno ve, lo que el maestro hace y reproducir lo que él hace. Esa es la forma como que todavía se sigue transmitiendo estos instrumentos en las regiones, ¿no? En la geografía de donde pertenecen, ¿no? En cuanto a la parte académica, pues ahí se ha ido sistematizando de alguna manera. Yo pues he tenido como la oportunidad de hacer esa labor pues por mi entrada a la parte de la docencia en las universidades. Y pues ahí sigo pues de alguna manera mirando la posibilidad de, ya se han transcrito bastantes piezas para el instrumento. Existen métodos como el único método que existe ahora, sí como decías tú, máster sobre el escrito del triple en la música del 4. Este es el único método formal que tenemos, el ABCD del 4, que hizo el maestro Carlos Díaz, más conocido como Beco Díaz, quien también ya desapareció, nos dejó muy, muy rápido. Pero pues aquí existen pues como unos métodos y algunas piezas transcritas para el instrumento, vals y piezas de core melody. Falta pues mucho, mucho por hacer, en ese ámbito de la, digámoslo así, de la sistematización del instrumento, ¿sí? Como tal, tanto en el 4 como en la bandola, como en el arpa. Dentro de la música llanera todavía se sigue manteniendo esa manifestación de las tradiciones ancestrales. Ahí pues uno no sabe a ciencia cierta qué pensar, porque de todas maneras esa forma de transmisión de esa música permite que conserve todavía, digamos así, esos lenguajes como campesinos, esos lenguajes como que hablan mucho de la tierra, como que todavía no se transgrede. Yo digo que una de las músicas que ha sufrido menos transgresión es la música llanera. Todavía mantiene unas lógicas como muy de esas tradiciones de los viejos, de lo ancestral. Y tal vez eso ha permitido que se conserve, digámoslo así, todavía en un estado donde todavía pues no existe tanto lo electrónico, no existe tanto, bueno, existen dos tendencias muy marcadas, ¿no? Porque también pues las nuevas generaciones, donde me incluyo yo, de alguna manera pues intentamos evolucionar ese joropo, incluyendo escalas, blues, pentatónicas, modos, ¿sí? Ya el ámbito de la improvisación pues se da mucho en la música llanera, pero pues de alguna manera también en los festivales se busca, bueno, eso es una tendencia también que existe hace unos 10 o 15 años, que era que se estaba como perdiendo un poco las formas tradicionales como los golpes. Los golpes son las matrices del joropo, digámoslo así, unas matrices muy especiales que permiten que el joropo se mantenga. Al perderse esas matrices, pues estaba como desfigurando un poco ya la música llanera, estaba sonando, era como más rock progresivo, como otra cosa.
Y ahorita pues en los festivales es obligatorio incluir varios de los golpes tradicionales. Entonces esto nos permite pues mantener de alguna manera esa tradición y pues nada, o sea, eso sigue evolucionando de muchas formas, ¿no? Y lo que yo decía hace un rato es que realmente estos instrumentos son muy nuevos, no tienen más de 70, 80 años de evolución. Digámoslo así, pues de lo que venía ancestral a lo que se conoce hoy. Pues día a día se van incluyendo y se van adaptando nuevas técnicas y nuevas formas de ejecución de otros instrumentos, ¿no? No sé en el tiple cómo se estará dando esa dinámica. Sí, maestro, un poco, algunas cosas muy parecidas. Digamos que tal vez a diferencia del 4, pues el tiple, ya hay escuelas consolidadas en todo el país, en las facultades de música. En Bogotá hay muchas escuelas informales y formales de tiple, digamos, o de instrumentos populares ya pues, con métodos y con, digamos, un desarrollo desde el punto de vista de la literatura y de la pedagogía musical importantes. ¿Qué decir? Yo creo que también, hablando un poco como del futuro y soñando, nosotros con el Barbero, tal vez pues por el Barbero del Socorro, con la coincidencia de que nuestro contrabajista es venezolano, también por esas condiciones de frontera, lo que hemos hecho, hay un poco como de hibridación, ¿no? Musical con algunas músicas de Venezuela, con los choriños brasileños, la música nordestina del Brasil, y es lo que hemos querido hacer un poco, ¿no? Evidenciar esa hermandad con muchas músicas de América Latina y, ¿por qué no, del mundo? Por ejemplo, nosotros aquí en Santander, hablo pues por el Barbero y por quienes han sido como nuestros Diego Otero, Carlos Vázquez, los chicos más jóvenes que están haciendo estas músicas, nosotros ya adaptamos, por ejemplo, el merengue, que es el compás de 5 octavos venezolano, ya lo adaptamos y lo tenemos como un golpe más nuestro. Entonces, por ejemplo, nosotros en Santander, cuando vamos a un festival del resto de la zona andina, cuando uno toca el 5 octavos, pues no está muy arraigado. Entonces, es como otra de las muestras de esa hibridación fronteriza y de la cercanía de las músicas de Venezuela y Colombia, ¿no? Por ejemplo, esta rítmica. Bueno, y así muchos ejemplos. También nosotros tenemos en nuestro repertorio mucho choriño nordestino y de este choriño clásico que tocaba Pichinguinha y eso, y que al final, pues, se parecen mucho, ¿sabes? A veces como que cambia simplemente el nombre, el pasillo, el joropo, el vals venezolano, la balsa en Brasil. Es un poco como lo mismo, pero adaptado pues a las realidades contextuales, ¿no? Culturales, ¿no? Las posibilidades desde el punto de vista organológico, de las maderas mismas, del acceso o no a la escuela musical propiamente dicha. Y hablando un poco como del futuro, nosotros pues con el Barbero también venimos asumiendo un poco el lenguaje, la improvisación, para podernos de alguna forma que esta estética, esta música pueda el contenido entregarse de forma universal. Yo en España, durante muchos años, tuve un grupo que llamaba La Guachafita, por ahí hicimos algunos conciertos por Europa que están en YouTube. Teníamos ese formato, que era el formato de trío de jazz con tiple, que es piano, contrabajo, batería y tiple. Entonces eran músicos de otros países y jazzistas. Entonces a mí por eso personalmente como músico me tocó adaptarme a ese lenguaje, empezar a aprender un poco a improvisar y digamos que cambiar todas las ejecuciones de la mano derecha más a una guitarra jazz, no chiqui, 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 sino pues abrir los acordes, cambiar las rítmicas, el lenguaje de la improvisación. Y yo creería, desde mi concepto humilde y personal, que ese sería un futuro posible, claro, seguir rescatando lo tradicional, poniéndole forma, poniéndolo en valor, pero también de alguna forma universalizando la forma de ejecutar y de producir esta música para que tenga cabida en algunos circuitos pues más comerciales si se quiere y sobre todo más universales, ¿no? Pero como lo digo es una opinión muy personal, ¿no? Pues no sé, maestro Juan Carlos, si tiene algo más para decir, si, pues, Sí, pues yo pienso que
Yo pienso que esas formas, digámoslo así, son válidas, ¿no? Porque pues igual la tradición es muy chévere, pero la evolución también es muy chévere, ¿no? Y creo que todos los músicos siempre estamos como en esa búsqueda de la evolución. Y, bueno, y otra cosa es que pues a partir de estas plataformas virtuales como YouTube y el Internet que permiten jazz y de otras formas musicales, pues a- hace de todas maneras que la música evolucione porque evolucione y también pues que se mezclen, ¿no? Lo que tú estabas diciendo de la música brasilera, del jazz, mm, y también porque hay músicos que se van por esas líneas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la música llanera está Edmar Castañeda, que era un arpista llanero y se va a Estados Unidos a aprender trompeta jazz, pero después resulta involucrando todo eso que aprende de escalas y eso en el arpa y ahorita es uno de todos los jazzeros duros del mundo quieren tocar con él. Entonces, pues eso pasa con las músicas, ¿no? Y Eso lo pasa. mismo, por ejemplo, el Cholo Valderrama, que ha ganado Grammy Latino, el primer músico llanero en ganarse un Grammy Latino, o el grupo Cimarrón, que, como tú decías, anda en esos circuitos del world music, llevando el joropo, pero ya con tambores y con danza y con todo un espectáculo, ¿no? La espectacularización de la música, digámoslo así. Pero son tendencias y son movimientos, y pues cada quien se va por el movimiento que quiere, siempre y cuando sea un aporte a la evolución y al mantenimiento de estas músicas, pues yo creo que todo es válido. Claro que sí. Pues, maestro Juan Carlos, yo creo que pues cerramos ahí, agradecemos nuevamente al Banco de la República por esta invitación, a nuestro amigo Edgar Castro allá en Villavicencio, y bueno, y a todos los amantes de la música, agradecerles por escucharnos, al maestro Juan Carlos también por permitirme este espacio de diálogo con alguien tan importante y tan relevante en nuestras músicas. Bueno, también eh, vuelvo a agradecer al Banco de la República por este espacio. Ojalá algún día lo pudiéramos hacer presencial, hacer esta charla y estas muestras, de pronto ya tocando un poquito más, mostrando un poco más ya como las más profundo, porque de todas maneras pues no es tan claro poderlo hacer acá. Pero muy agradecido y esperamos pues que este tipo de espacios se sigan generando en pro de nuestra cultura. Muchas gracias, Máster, por esta compañía y por esta charla tan amena. Muchas gracias, maestro Juan Carlos. Gracias a todos y que tengan un excelente día.